Imagina despertar en un lugar donde la brisa huele a eternidad, donde cada hoja susurra secretos y donde la creación aún vibra con el eco de la primera palabra pronunciada por Dios. Ese lugar, según las Escrituras, fue el inicio de todo, el Edén, un paraíso sin manchas, sin dolor, sin dudas. Al menos, eso nos enseñaron. Pero, ¿y si lo que sabemos es apenas una parte? ¿Y si el relato que se nos dio fue cuidadosamente editado? ¿Quién decide qué recordar y qué olvidar? Desde niños, escuchamos que Eva fue la primera mujer creada a partir de la costilla de Adán para acompañarlo, una compañera moldeada después del hombre, bajo el símbolo de unidad y dependencia. Sin embargo, algunas antiguas tradiciones, más viejas que muchas traducciones modernas de la Biblia, susurran una versión diferente, una historia que no suele contarse desde los púlpitos ni aparecer en las clases de catecismo. ¿Te hizo pensar esta historia? Si estas verdades ocultas y voces silenciadas despiertan algo dentro de ti, este canal es tu espacio. Suscríbete ahora y acompáñanos en cada revelación que las Escrituras dejaron entre líneas. Activa la campanita para no perder ninguna verdad que otros prefieren callar, porque a veces lo que no se cuenta es lo que más importa. ¿Y si te dijera que, antes de Eva, hubo otra mujer, una mujer que no fue formada a partir de otro, sino creada del mismo polvo, igual, simétrica, libre, una mujer que no aceptó inclinarse, que alzó su voz, que eligió irse? ¿Por qué nadie habla de ella? ¿Por qué su nombre no se pronuncia? ¿Será porque representa algo que asusta? ¿Una verdad demasiado poderosa para ser aceptada? Tal vez no desapareció, tal vez fue borrada. Este no es solo un relato antiguo, es una grieta en el muro del dogma, un llamado a mirar entre líneas, a escuchar lo que no se dice, porque a veces las verdades más fuertes no gritan, susurran, y solo los atentos pueden oírlas. ¿Estás dispuesto a cuestionar lo que te enseñaron como sagrado? ¿A considerar que, en el corazón del Génesis, hay un secreto enterrado que podría cambiar tu manera de ver el origen del ser humano? Lo que estás por descubrir no es una simple historia, es una puerta, una que ha estado cerrada por siglos. Pero si decides cruzarla, prepárate, porque nada vuelve a ser igual después de conocer el nombre que la historia intentó enterrar. Mucho antes de que Eva probara del fruto, hubo otra elección, otra rebelión, otra mujer. ¿Te atreves a conocerla? Cuando abrimos la Biblia en sus primeras páginas, esperamos encontrar un relato uniforme, claro, sin contradicciones. Pero al mirar con más cuidado, algo desconcertante aparece. 2 capítulos, una sola creación. ¿O no? En el primer capítulo del libro de Génesis, el versículo 27 declara: «Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Una frase poderosa. Hombre y mujer fueron creados al mismo tiempo, juntos, sin jerarquía. Un acto único, completo. Ambos salieron del mismo momento creativo, del mismo soplo divino. Pero al pasar la página, en el capítulo 2, la historia cambia. Primero es formado el hombre. Luego, tras ver que está solo, Dios decide darle una compañera. Entonces, lo adormece, toma una de sus costillas y de ahí forma a la mujer. 2 versiones diferentes, un error o algo más profundo. Durante siglos la mayoría aceptó la explicación tradicional, que el segundo relato simplemente amplía el primero. Pero si esto fuera así, ¿por qué tantos detalles cambian? ¿Por qué en uno son creados simultáneamente y en el otro hay una clara secuencia y dependencia? No es un simple matiz, es un giro en la narrativa. Algunos estudiosos han propuesto que estos 2 relatos no son una repetición, sino que reflejan tradiciones distintas, recogidas por diferentes autores en épocas distintas. Y si eso es verdad, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién era esa mujer creada junto al hombre en el primer relato? ¿Era Eva? ¿O acaso hubo alguien más, alguien anterior? Aquí es donde el silencio se vuelve ensordecedor. En ningún momento el texto del capítulo 2 menciona que esa primera mujer haya desaparecido. Simplemente ya no está. De pronto hay otra creación, otra mujer, de una costilla, de una parte del hombre, no igual a él,
Y esa ausencia, esa desaparición sutil entre los versículos, ha despertado preguntas desde tiempos muy antiguos. Rabinos, filósofos, teólogos, muchos han intentado explicar este vacío. Algunos lo llenaron con una figura que fue casi completamente borrada de la historia oficial. Es posible que antes de Eva existiera una mujer que no aceptó ser secundaria, una mujer que se negó a obedecer y por eso fue silenciada. La idea no es nueva. Aparece en antiguas leyendas hebreas, en comentarios rabínicos y en textos que fueron excluidos del canon bíblico. En ellos se menciona a una figura femenina que fue creada del mismo polvo que Adán, no de su cuerpo, igual a él, independiente. Pero cuando esa mujer se negó a ser dominada, cuando reclamó igualdad, desapareció del texto oficial, se desvaneció de las páginas sagradas, pero no de la memoria. Y es aquí donde la contradicción en el relato del Génesis se transforma en algo más que una curiosidad. Se vuelve una puerta abierta, una rendija por donde se cuela una historia diferente, olvidada, incómoda. Una historia que nos obliga a preguntarnos, ¿y si lo que nos enseñaron como la verdad completa solo era una parte? ¿Qué pasó realmente entre el capítulo 1 y el capítulo 2? ¿Dónde quedó esa mujer que fue creada junto al hombre? Y más importante aún, ¿por qué nadie quiere hablar de ella? A veces lo más impactante no es lo que está escrito, sino lo que se omite. El texto sagrado, con toda su profundidad y belleza, no solo comunica a través de palabras, también habla a través de lo que calla. Y en esos espacios en blanco, en los intermedios invisibles entre un versículo y otro, es donde muchos misterios han vivido durante siglos. Las antiguas tradiciones judías sabían esto muy bien. Para ellos, cada palabra, cada pausa, cada aparente contradicción tenía un significado. Los sabios del pasado no se conformaban con la lectura superficial. Ellos escuchaban los susurros entre las letras, buscaban el sentido escondido en las ausencias. Porque el silencio para ellos no era vacío, era revelación. Y si hay un silencio que resuena más que cualquier otro, es el que se encuentra entre Génesis 1 y Génesis 2. En un capítulo, la humanidad es creada en paridad. En el siguiente, surge una mujer a partir del cuerpo del hombre. Y en medio de ese cambio, no hay explicación. ¿Qué ocurrió en ese espacio? ¿Por qué se omite cualquier mención de la mujer creada al mismo tiempo que Adán? ¿Qué pasó con ella? ¿Acaso su historia fue suprimida? Durante generaciones, esta incógnita fue una fuente de debate, especulación e incluso temor. No todos estaban dispuestos a aceptarlo, pero algunos sabios y pensadores antiguos se atrevieron a preguntar, y lo que encontraron no fue una respuesta sencilla, sino una cadena de leyendas, comentarios y textos no incluidos en la Biblia oficial. Uno de los escritos más enigmáticos que surgió en este contexto fue el llamado Alfabeto de Ben Sira, un texto atribuido a la Edad Media, pero que recoge tradiciones mucho más antiguas. En él se menciona, sin rodeos, a una mujer anterior a Eva, una mujer que fue creada igual que Adán, pero que no quiso someterse. Aunque este documento no forma parte del canon bíblico, su existencia no es menor. Refleja una corriente de pensamiento que circulaba en el mundo judío. La idea de que había una historia no contada, que existía una figura femenina que no encajaba en el orden establecido y que, por esa razón, fue apartada del relato. Pero no solo el alfabeto de Ben Sira sugiere esta posibilidad. También en la literatura mística, en algunos textos cabalísticos, se alude a entidades femeninas primordiales que fueron relegadas por elegir su propio camino. No se las menciona por nombre en todos los casos, pero el patrón se repite: mujeres que cuestionan, mujeres que deciden, mujeres que desaparecen. ¿Por qué tanto esfuerzo por silenciar esta narrativa? ¿Qué peligro representaba una mujer que no aceptó estar debajo del hombre? ¿Por qué transformar una figura humana en mito o incluso en amenaza? Estas preguntas no siempre tienen respuestas claras, pero abren una puerta para entender que la historia que conocemos fue moldeada no solo por lo divino, sino también por decisiones humanas, y esas decisiones incluyeron qué contar y qué dejar fuera. Lo que resulta inquietante es que estas figuras femeninas no fueron completamente olvidadas. Su recuerdo persistió,
escondido en fragmentos, en manuscritos ocultos, en leyendas que pasaban de generación en generación, como brasas que aún arden bajo las cenizas, esperando ser descubiertas. Y si esas brasas comenzaran a arder otra vez, ¿qué revelaciones traerían consigo? El silencio, entonces, se convierte en una clave. Lo que no se dijo, lo que no se explicó, lo que se desvió del centro del escenario, todo eso apunta a una verdad que incomoda, que desafía, que exige atención. No estamos ante una simple omisión accidental, estamos frente a un espacio deliberado, un vacío cuidadosamente colocado entre líneas, como si los antiguos autores supieran que algunos secretos solo pueden ser entendidos por quienes están dispuestos a buscar. Porque a veces Dios habla fuerte, pero otras veces apenas susurra. Y es en esos susurros donde habita la historia de una mujer que pudo haber sido la primera, pero que fue convertida en sombra. La pregunta ahora no es si existió, sino por qué fue callada. Y si esa voz silenciada aún tiene algo que decir, ¿estamos listos para escucharla? En lo profundo del paraíso, antes de que el pecado tuviera nombre, cuando la creación aún era reciente y los árboles hablaban con el viento, existió una historia que muy pocos recuerdan. No se encuentra fácilmente en las páginas tradicionales, ni se enseña en sermones dominicales. Sin embargo, su eco persiste, como un susurro antiguo que atraviesa los siglos. Allí, en ese escenario celestial donde todo parecía estar en equilibrio, caminaban dos seres formados del mismo barro, del mismo aliento. No había uno antes que el otro, ni superioridad en sus formas. Compartían el mismo origen, la misma esencia. Uno era llamado Adán. La otra no tenía nombre en los registros canónicos, pero su presencia era tan fuerte como el sol al mediodía. Al principio parecía haber armonía, pero pronto algo se quebró, no por envidia ni por tentación, sino por una simple verdad. Ella no aceptaba ser dominada. El primer hombre quiso tomar el liderazgo, dar órdenes, establecer normas. Esperaba obediencia, sumisión, conformidad, pero ella, firme y clara, se negó. No discutió por capricho, no desafió por ego. Solo no reconocía superioridad en aquel que, como ella, había sido moldeado del mismo polvo. «Somos iguales», dijo ella, «ni arriba ni abajo, lado a lado». Esta afirmación, en aquel contexto, fue una chispa en un campo seco. Adán se sintió insultado. ¿Cómo podía tolerar una compañera que no se sujetaba? ¿Una presencia que no se curvaba? La tensión creció, silenciosa pero implacable. Las conversaciones dejaron de ser suaves. Las miradas se tornaron frías. Y en un momento inesperado, ella tomó una decisión que transformaría todo. En lugar de ceder, de fingir aceptación, ella hizo algo impensable. Pronunció el nombre. Un nombre que no era para ser dicho por labios humanos. Un sonido reservado a lo más alto, a lo inalcanzable. Un poder que abría puertas y cerraba cielos. Y al decirlo, desapareció. No fue echada, no fue empujada. Ella se fue, voluntariamente. Renunció al jardín, a la compañía, a la comodidad. Prefirió el destierro antes que la obediencia ciega. Ese acto fue el primer gran gesto de independencia en la historia humana. Una rebelión que no destruyó, pero que incomodó. Una partida silenciosa que sacudió la estructura que apenas comenzaba a formarse. Los cielos se estremecieron. El hombre quedó solo, perplejo, herido en su orgullo. Y entonces, por primera vez, la ausencia pesó más que la presencia. La armonía fue reemplazada por el vacío. Desde ese momento, todo cambió. Según tradiciones preservadas fuera del canon oficial, 3 emisarios celestiales fueron enviados para buscarla, no con ira, sino con la intención de convencerla de regresar. La buscaban no por castigo, sino para restaurar el orden. Le ofrecieron volver, olvidar, comenzar de nuevo. Ella escuchó, no fue indiferente, pero respondió con la misma convicción que la llevó a partir. No regresaré, elegí mi camino. Y esa elección tuvo consecuencias. A partir de allí, los relatos se oscurecen. Lo que fue una mujer se transformó en símbolo. Su figura antes humana se envolvió en misterio.
Algunos dijeron que se volvió espíritu nocturno, otros que pactó con fuerzas ocultas. Se habló de ella en susurros, con miedo, con desprecio. Su imagen fue distorsionada, convertida en advertencia para quienes pensaran como ella. Pero realmente cambió, o fue el mundo quien la convirtió en sombra, para no recordar que una vez existió alguien que dijo «no». Esa negativa quedó marcada como una herida en la memoria sagrada. Fue la primera vez que una criatura eligió el libre albedrío antes que la obediencia. No hubo desobediencia al Creador, sino rechazo a una estructura desigual. No hubo traición, sino afirmación. Y sin embargo, fue condenada, no por su maldad, sino por su libertad. Desde entonces, muchas versiones intentaron sepultar su nombre, pero a pesar de los siglos, su decisión permanece como un eco que resiste al olvido. En cada historia de mujer que se niega a callar, en cada espíritu que rehúsa inclinarse, hay algo de ella. Esa fue la primera rebelión, no con armas ni con violencia, sino con una palabra, una elección, una huida. Y quizás en esa partida comenzó el verdadero conflicto de la humanidad, el choque entre la igualdad y el poder, entre la libertad y el control, entre lo que fue contado y lo que fue silenciado. Después de partir del jardín, no hubo vuelta atrás, no hubo rastro. La mujer que abandonó voluntariamente aquel lugar perfecto desapareció sin dejar señales visibles, pero su ausencia se convirtió en una grieta profunda en la historia del principio. ¿A dónde fue? ¿Quién la acogió? ¿O fue tragada por la nada, como un suspiro que se pierde en la bruma? La tradición no ofrece respuestas exactas. Lo que sí se sabe es que no encontró paz. Fuera del Edén, la creación aún estaba en formación. Los límites del mundo no eran claros, y las fuerzas que lo habitaban no siempre eran benevolentes. El caos primitivo aún respiraba en ciertos rincones. Era un lugar sin ley, sin consuelo, sin dirección. Aquel territorio salvaje fue su refugio, y también su prisión. Ella no era como los demás. No pertenecía a ningún lado. Su decisión la había separado no solo de Adán, sino del destino que se esperaba para una mujer. Y esa elección empezó a moldear su identidad. Ya no era simplemente la compañera. Ahora era otra cosa. Una figura fuera del esquema, un ser incomprendido. Con el paso del tiempo, su imagen comenzó a fragmentarse. Lo que antes era carne se volvió símbolo. Su humanidad fue reemplazada por rumores, su historia por interpretaciones, su rostro por sombras. Algunos decían que encontró su morada junto al mar, en costas lejanas donde el viento hablaba lenguas olvidadas. Otros creían que se mezcló con criaturas invisibles, seres que nunca se dejaron ver del todo, espíritus del aire, habitantes de la noche, mensajeros entre mundos. Con ellos habría formado alianzas, lazos de supervivencia, pactos de independencia, no por maldad, sino por necesidad. Se decía que había engendrado descendencia, no hijos como los de Eva, sino criaturas distintas, concebidas fuera del tiempo, nacidas del exilio, seres que caminaban entre las sombras, alejados de la luz, con ojos que veían más allá del velo. Poco a poco, su nombre dejó de ser recordado como el de una mujer y comenzó a ser temido como el de una fuerza. Lo que en un principio fue un gesto de autonomía, se convirtió en motivo de sospecha, y aquello que fue una elección legítima se transformó en motivo de rechazo. La historia oficial no podía permitir que la primera mujer fuera libre, que decidiera por sí misma, que desafiara el orden recién creado, así que su figura fue reinterpretada, fue adornada con alas, con garras, con historias espeluznantes, se le dio un rostro terrible. Se le culpó de tragedias, enfermedades, pérdidas inexplicables. Donde antes había una voz firme, ahora había un murmullo temido. Muchos comenzaron a hablar de ella como si fuera un espíritu maligno, un ser nocturno que visitaba las casas mientras todos dormían, un peligro para los recién nacidos, una amenaza para los hombres, una tentación para los débiles, no por lo que realmente era, sino por lo que representaba. Y así, la mujer que había decidido marcharse se convirtió en símbolo de lo prohibido, enemiga de lo establecido, encarnación de todo lo que el poder no podía controlar. Pero entre el miedo y el rechazo también surgió otro sentimiento,
la fascinación. Había algo en su historia que persistía, que no podía ser enterrado del todo, una chispa que continuaba encendida, incluso en las narraciones más oscuras, porque, en el fondo, muchos sabían, aunque no se atrevieran a decirlo, que ella no había hecho nada malo, que su error fue no rendirse, que su pecado fue pensar por sí misma. Por eso su transformación no fue un castigo divino, sino una reinterpretación cultural, una herramienta para advertir, para asustar, para alinear. Con el tiempo, la mujer sin nombre recibió uno. No fue un nombre de bendición, sino de advertencia, un nombre que no nombra, sino que alerta, que marca una línea. No seas como ella. Y sin embargo, su figura continuó resurgiendo en sueños, en canciones antiguas, en símbolos ocultos en templos olvidados, no como un demonio, sino como una presencia que se resiste a desaparecer. Lo que comenzó como una huida se convirtió en una transformación. Y esa metamorfosis, aunque forzada, no logró destruir lo esencial, su libertad. Aunque la historia intentó reescribir su esencia, algo de ella sobrevivió intacto, en el susurro del viento, en la voz de las que no aceptan callar, en el corazón de las que prefieren la soledad a la esclavitud. Ella no volvió al Edén, pero tampoco se extinguió, porque hay decisiones que cambian el curso de todo, y hay nombres que, aunque intenten ser borrados, se graban en la conciencia colectiva. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como una decisión personal fue transformado en una advertencia colectiva. Aquella mujer que eligió marcharse y no someterse, que prefirió el exilio a la obediencia, no fue recordada como una figura de integridad. Fue convertida en símbolo del peligro, no porque hubiera traicionado ni por haber cometido alguna maldad. Su condena fue moral, no espiritual. El verdadero motivo de su demonización no fue un acto oscuro, sino una afirmación de libertad. El mundo antiguo, profundamente estructurado en jerarquías y roles definidos, no estaba preparado para aceptar una figura femenina que se rehusara a ocupar el lugar que le asignaron. Una mujer que no obedecía era una amenaza, una fisura en el edificio de la autoridad. Por eso, en lugar de desaparecer silenciosamente, su historia fue modificada. El relato cambió. Su nombre, en algunas culturas, comenzó a asociarse con la noche, con lo oculto, con lo incontrolable. Se decía que vagaba por los desiertos, por los límites de la existencia, allí donde lo conocido se difumina y lo desconocido toma forma. Aparecieron historias en las que era retratada como una criatura alada, no como un ángel, sino como algo intermedio, híbrido, inquietante. Un ser que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra, una figura que no encajaba, y por eso debía ser temida. Se le atribuyeron poderes, la mayoría relacionados con el caos. Interfería en los nacimientos, rondaba las casas de noche, susurraba tentaciones. Algunos textos antiguos incluso aseguraban que visitaba a los hombres mientras dormían, susurrando en sus sueños deseos prohibidos. La mujer independiente se convirtió en figura seductora, en imagen de la transgresión. No se trataba de un castigo justo, sino de un mensaje velado. Si te apartas, si piensas diferente, si rechazas lo establecido, serás convertida en sombra. Lo más alarmante no es que se haya distorsionado su imagen. Lo más grave es que esa distorsión fue aceptada, repetida y enseñada por generaciones. Su rostro dejó de ser humano, se volvió una caricatura del miedo colectivo. Ya no era una mujer, era un arquetipo negativo, una advertencia simbólica para mantener a las demás dentro del molde. Y aún así, algo no encajaba. Había una contradicción en esa construcción demoníaca. ¿Cómo es posible que aquella que un día fue creada con la misma chispa divina que el hombre pudiera convertirse en una figura maldita solo por negarse a ceder? ¿Realmente puede una elección personal justificar siglos de desprecio? Es entonces cuando uno empieza a ver con otros ojos. Esa supuesta transformación no fue producto de su esencia, fue una construcción externa, una estrategia para silenciar la disidencia, para suprimir la posibilidad de que existiera otro tipo de mujer, una diferente, una que eligiera su propio destino. Los mitos que la rodearon, aunque oscuros, no lograron borrar del todo su esencia original.
porque entre las leyendas de terror aún persistía una intuición, la de que su caída no fue real, sino impuesta, que su nueva forma no fue elegida, sino asignada. Incluso en medio del miedo, algunos comenzaron a intuir que aquella figura malinterpretada no era lo que les habían contado, que detrás del disfraz de demonio seguía latiendo la historia de una mujer completa, entera, inquebrantable. Las comunidades más tradicionales tomaron precauciones. En las puertas de los hogares comenzaron a colocarse amuletos, inscripciones, símbolos protectores, no para invocar a la mujer que se fue, sino para mantenerla alejada. Pero esos actos, en lugar de erradicarla, la mantuvieron presente. Su recuerdo fue reforzado por el mismo temor que intentaba suprimirla. Y así, entre el rechazo y la obsesión, su figura persistió. En algunos relatos, fue madre de sombras. En otros, señora de la noche. Pero en todos hubo una constante. Era la representación de lo que no se podía controlar, la voz que no se podía callar, la elección que no se podía ignorar. ¿Fue realmente malvada? ¿O simplemente fue la primera en decir basta? La demonización fue efectiva, sí, pero no definitiva, porque con cada repetición de su nombre, con cada historia deformada, algo de su verdad seguía escapando. Como el humo que se filtra por las grietas de una habitación cerrada, su historia continúa desafiando el silencio impuesto. En el fondo, su castigo no habla de ella, habla del miedo que provoca lo diferente, de la amenaza que supone una mujer que no pide permiso. Y así, la mujer que un día se negó a inclinarse, fue convertida en un monstruo para que nadie quisiera seguir sus pasos. Pero lo irónico es que, al hacerlo, su figura ganó poder, porque ahora no es solo un recuerdo, es una pregunta que no ha sido respondida. A medida que pasaban los siglos, la figura de aquella mujer que una vez eligió irse comenzó a perder contornos definidos. Su historia ya no era solo un recuerdo borroso entre las grietas del Génesis, sino una imagen que se multiplicaba, que adoptaba nuevas formas según la cultura, el tiempo y el temor de cada generación. Ella dejó de ser solo un personaje bíblico relegado, comenzó a convertirse en mito, y como ocurre con todos los mitos, su identidad se expandió más allá de sus orígenes. Su esencia se filtró en relatos de otras civilizaciones, en símbolos que no pronunciaban su nombre, pero evocaban su presencia. En los antiguos textos de Mesopotamia, por ejemplo, aparecen figuras femeninas misteriosas, conocidas como Lilitu o Lamashtu, espíritus asociados con la noche, el deseo, la maternidad perturbada. ¿Coincidencia? ¿O fragmentos de una misma historia transmitida de distintas formas? Nadie lo sabe con certeza, pero lo curioso es cómo esas imágenes coinciden en lo esencial. Una mujer que desafía, que no se somete, que habita los márgenes del mundo ordenado. En algunas tablillas se la representa con alas, garras, ojos grandes como lunas oscuras, no como un demonio clásico, sino como una criatura entre planos, un ser que no pertenece ni al mundo de los hombres ni al de los dioses. Con el paso del tiempo, esa transformación dejó de ser simple superstición y se convirtió en espejo de los miedos colectivos. ¿Por qué una mujer con pensamiento propio debía ser retratada como una amenaza? La respuesta no está tanto en ella, sino en lo que representaba. Un cuestionamiento al orden tradicional, una interrupción del modelo impuesto. En culturas dominadas por estructuras patriarcales, no había lugar para alguien que desafiara las reglas desde el principio de la historia. Así, lo que comenzó como una elección se volvió símbolo. La mujer libre se convirtió en el rostro del caos. No porque lo provocara, sino porque no encajaba. Pero incluso en medio de esas interpretaciones oscuras, había quienes veían algo distinto. Algunas corrientes esotéricas, más abiertas a lo ambiguo, comenzaron a contemplarla no como enemiga, sino como guardiana de un conocimiento perdido, un secreto ancestral oculto bajo siglos de represión. Para ellos, ella no era monstruo, sino portadora de una sabiduría olvidada. Fue entonces cuando su figura se duplicó, demonizada por unos, venerada en silencio por otros. Mientras en unos hogares se colocaban inscripciones para mantenerla lejos, en otros círculos se la estudiaba con reverencia. Mientras unos la consideraban una amenaza para los niños,
Otros la identificaban como la protectora de lo femenino oculto, la que abría los ojos al lado invisible de la realidad. Y esa dualidad la mantuvo viva, no en un cuerpo, sino en símbolos, en sueños, en canciones no escritas. Su historia trascendió las páginas y se instaló en el inconsciente colectivo, porque cada vez que una mujer era silenciada, cada vez que una decisión era reprimida, algo de su espíritu regresaba. En los relatos tradicionales, Eva fue la madre de los vivientes, pero esta otra mujer se convirtió en madre de las leyendas, de los susurros, de las preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Ella representa lo incómodo, lo que no se puede controlar, lo que desafía y por eso debe ser encubierto bajo capas de miedo. Pero los mitos tienen una cualidad que los hace eternos. Nunca mueren, solo cambian de forma, y así como su nombre fue escondido, su imagen fue multiplicada. En cada cultura surgió alguna versión suya, a veces con otros nombres, a veces como sombra, a veces como fuego, pero siempre con la misma esencia, la de una mujer que eligió, y eso, por sí solo, era más poderoso que cualquier condena. A medida que pasaban los siglos, la figura de aquella mujer que una vez eligió irse comenzó a perder contornos definidos. Su historia ya no era solo un recuerdo borroso entre las grietas del Génesis, sino una imagen que se multiplicaba, que adoptaba nuevas formas según la cultura, el tiempo y el temor de cada generación. Ella dejó de ser solo un personaje bíblico relegado. Comenzó a convertirse en mito. Y como ocurre con todos los mitos, su identidad se expandió más allá de sus orígenes. Su esencia se filtró en relatos de otras civilizaciones, en símbolos que no pronunciaban su nombre, pero evocaban su presencia. En los antiguos textos de Mesopotamia, por ejemplo, aparecen figuras femeninas misteriosas, conocidas como Lilitú o Lamashtu, espíritus asociados con la noche, el deseo, la maternidad perturbada. ¿Coincidencia? O fragmentos de una misma historia transmitida de distintas formas. Nadie lo sabe con certeza, pero lo curioso es cómo esas imágenes coinciden en lo esencial. Una mujer que desafía, que no se somete, que habita los márgenes del mundo ordenado. En algunas tablillas se la representa con alas, garras, ojos grandes como lunas oscuras. No como un demonio clásico, sino como una criatura entre planos, un ser que no pertenece ni al mundo de los hombres ni al de los dioses. Con el paso del tiempo, esa transformación dejó de ser simple superstición y se convirtió en espejo de los miedos colectivos. ¿Por qué una mujer con pensamiento propio debía ser retratada como una amenaza? La respuesta no está tanto en ella, sino en lo que representaba: un cuestionamiento al orden tradicional, una interrupción del modelo impuesto. En culturas dominadas por estructuras patriarcales, no había lugar para alguien que desafiara las reglas desde el principio de la historia. Así, lo que comenzó como una elección se volvió símbolo. La mujer libre se convirtió en el rostro del caos, no porque lo provocara, sino porque no encajaba. Pero incluso en medio de esas interpretaciones oscuras, había quienes veían algo distinto. Algunas corrientes esotéricas más abiertas a lo ambiguo comenzaron a contemplarla no como enemiga, sino como guardiana de un conocimiento perdido, un secreto ancestral oculto bajo siglos de represión. Para ellos ella no era monstruo, sino portadora de una sabiduría olvidada. Fue entonces cuando su figura se duplicó, demonizada por unos, venerada en silencio por otros. Mientras en unos hogares se colocaban inscripciones para mantenerla lejos, en otros círculos se la estudiaba con reverencia. Mientras unos la consideraban una amenaza para los niños, otros la identificaban como la protectora de lo femenino oculto, la que abría los ojos al lado invisible de la realidad. Y esa dualidad la mantuvo viva, no en un cuerpo, sino en símbolos, en sueños, en canciones no escritas. Su historia trascendió las páginas y se instaló en el inconsciente colectivo, porque cada vez que una mujer era silenciada, cada vez que una decisión era reprimida, algo de su espíritu regresaba. En los relatos tradicionales, Eva fue la madre de los vivientes, pero esta otra mujer se convirtió en madre de las leyendas, de los susurros, de las preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Ella representa lo incómodo, lo que no se puede controlar, lo que desafía
y por eso debe ser encubierto bajo capas de miedo. Pero los mitos tienen una cualidad que los hace eternos, nunca mueren, solo cambian de forma. Y así como su nombre fue escondido, su imagen fue multiplicada. En cada cultura surgió alguna versión suya, a veces con otros nombres, a veces como sombra, a veces como fuego, pero siempre con la misma esencia, la de una mujer que eligió. Y eso, por sí solo, era más poderoso que cualquier condena. Cuando una figura desaparece de los relatos oficiales, rara vez es por accidente. En la historia de las Escrituras, cada palabra, cada omisión, tiene un propósito. Y en el caso de aquella mujer que se negó a inclinarse, su ausencia no fue fruto del descuido, sino del diseño. ¿Por qué eliminar su nombre? ¿Por qué hacer de su elección un tabú? ¿Qué tan amenazante puede ser una mujer que simplemente decidió ser libre? La respuesta está en el temor profundo a lo que no se puede controlar. Lilith no encajaba en el molde que la estructura emergente necesitaba para sostenerse. No era dócil, ni dependiente, ni fácil de clasificar. Su presencia cuestionaba a todo sistema fundado sobre la jerarquía entre géneros. Era más sencillo convertirla en sombra que lidiar con su ejemplo. A lo largo de la historia fueron tomadas decisiones cruciales sobre qué incluir y qué dejar fuera de los textos sagrados. Concilios, traducciones, intereses políticos y religiosos moldearon el contenido que llegaría a las masas. Y figuras como Lilith no tenían cabida en esa narrativa cuidadosamente curada. Una mujer que dice no desde el origen desafía toda enseñanza basada en obediencia ciega. Contradice la idea de que la mujer fue hecha como ayuda, no como igual, y aceptar su historia implicaría revisar la base de siglos de doctrina. Por eso fue borrada. No desapareció por falta de evidencia, sino por exceso de poder simbólico, porque su existencia incomoda, porque su eco resiste, porque su nombre abre preguntas que muchos no están dispuestos a enfrentar. Sin embargo, su silencio no ha sido suficiente para apagar su huella. Lo que fue retirado del texto sigue vivo en la memoria, en los márgenes, en las grietas de las versiones oficiales. Y su retorno, en tiempos recientes, no es casualidad. Es señal de que las voces suprimidas siempre encuentran una forma de hablar. No todas las historias llegan a nosotros por las vías oficiales. Algunas sobreviven como brasas enterradas, esperando el momento exacto para volver a arder. Lilith, más que un personaje olvidado, es una de esas llamas silenciosas que nunca se apagaron del todo. Su nombre, desplazado al margen, sigue provocando, no por lo que hizo, sino por lo que representa. Una mujer que eligió salirse del camino marcado. Una figura que no pidió permiso para ser completa. Su huella, aunque cubierta por capas de miedo, continúa latiendo en los espacios donde se valora la libertad más que la obediencia. ¿Qué dice de nosotros el hecho de haberla transformado en un monstruo? Tal vez el mayor temor no era ella, sino lo que podía despertar. Porque cuando una figura antigua, silenciada por siglos, aún es capaz de generar preguntas, es porque su verdad sigue viva. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuántas versiones hayan intentado enterrarla. Lilith no regresa para ser adorada, ni para reemplazar a nadie. Su retorno es un espejo, uno que refleja las grietas en nuestras creencias, las voces que no escuchamos, las preguntas que evitamos, y quizás el verdadero misterio no sea quién fue ella, sino por qué intentaron que nunca la conociéramos.